presente trabajo final, a continuación describiré los nombres de mis integrantes. El grupo está conformado por Karen Mayeli Calle Rivera, Flavia Belén León Chávez, Evelyn Vanessa Padilla Arroyo, José María Villalobos Corzo y el que les habla Alejandro Fabián Camacuamán. El terrorismo fue un fenómeno devastador en el Perú, especialmente encarnado por Sendero Luminoso, como lo analiza de Gregorio en su libro El surgimiento de Sendero Luminoso. Este grupo, junto con el MRTA, buscaban implantar un Estado comunista en el país a través de prácticas extremadamente violentas, dejando un impacto profundo en la sociedad peruana. Sus raíces ideológicas se vinculan al pensamiento marxista-leninista. Ambas organizaciones surgieron en un contexto de desigualdad socioeconómica en el Perú, donde las poblaciones rurales, marginadas y empobrecidas enfrentaban condiciones adversas. La falta de acceso a recursos, educación y oportunidades creó un caldo de cultivo propicio para la propagación de estas ideologías radicales. La combinación de condiciones socioeconómicas precarias y la presencia de un liderazgo carismático contribuyeron a la aparición y el crecimiento de esta organización insurgente. El tema del terrorismo y la subversión se analizó en tres clases. Primero que nada, en la clase 2 y 14 se explicó respectivamente sobre los movimientos terroristas que asolaron al país durante los 80, así como en la clase 14 se explicó cómo es que el principal de ellos, Sendero Luminoso, empezó a decaer después de que en el año 1992 su principal líder, Abimael Guzmán, sea capturado. Sin embargo, en la clase 9 ya se había hablado acerca del contexto de la lucha subversiva. Se explicó que, que inspiradas en la Revolución Cubana, muchas guerrillas y movimientos se expandieron en toda América Latina, empleando principalmente la teoría del foco, que consistía en hacer que las poblaciones locales empezasen a tener simpatía por los movimientos revolucionarios. Y acá en el Perú tuvimos el caso, por ejemplo, de el movimiento de izquierda revolucionaria. Una causa y una consecuencia del terrorismo en el Perú. Carlos Iván de Gregori, en su libro Las rondas campesinas y la derrota del Sendero Luminoso, señala que una de las causas más preponderantes para el origen del terrorismo en el Perú fue la profunda desigualdad económica e injusticia social, que afectaba especialmente a las zonas rurales más pobres de nuestro país, situación que permitió a Sendero Luminoso presentarse como una alternativa revolucionaria frente a la desigualdad y la injusticia social. Es así que poco a poco fue capaz de ganar seguidores y adeptos entre las comunidades campesinas que se sentían totalmente marginadas y explotadas. Todo ello bajo la ideología del maoísmo, liderada por Abimael Guzmán, el cual consideraba que el Perú era un país semifeudal y que para combatir ello era necesaria una guerra prolongada del campo a la ciudad. Por otro lado, según Gustavo Gorriti, la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA tuvo como consecuencia un elevadísimo costo humano. Miles de peruanos perdieron la vida, desaparecieron y muchos otros se vieron obligados a abandonar sus hogares por miedo al conflicto. Se estima que este conflicto armado dejó alrededor de 69.300 víctimas mortales y se atribuyen más de 200 masacres al grupo subversivo liderado por Abimael Guzmán, así como numerosos ataques por grupos terroristas como el MRTA. La violencia y la brutalidad ejercidas tanto por Sendero Luminoso como por las fuerzas gubernamentales dejaron indudablemente una marca indeleble en la memoria colectiva de la sociedad peruana. Inclusive, hasta el día de hoy, muchos familiares de las víctimas siguen sin superar esta dolorosa época. Es así que la búsqueda de verdad, justicia y reparación ha sido un proceso largo y sumamente complejo, con el único objetivo de enfrentar el pasado y curar las heridas causadas. ¿Puede contar su opinión acerca de cómo influyó el terrorismo en su vida? La experiencia de ello es totalmente muy triste. He visto muchos amigos, muchos colegas y muchos inocentes morir a manos de esos terroristas. En Ayacucho fue muy fuerte, fue muy triste. Tomaban pueblos enteros, devastaban comunidades, matándolos de la peor forma. Fue una guerra prácticamente declarada, una guerra sin cuartel. En esa época la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Fuerza Armada
ellos sí eran visibles porque vestían el uniforme y ellos tenían que luchar contra invisibles prácticamente. Murieron mucha gente. Felizmente en la década del 90 se les llega a derrotar. Ismael Guzmán, que era el líder de Sendero Luminoso, quienes profesaban una ideología pues marxista, leninista, pensamiento Gonzalo, que era totalmente de izquierda. La experiencia fue que yo combatí también para derrotarlos. Yo soy policía ya ahora en retiro. Cuando estuve de actividad me tocó combatirlos en el Alto Guayaga. Era una guerra sin cuartel. Había momentos que nos enfrentaban, pero siempre en forma cobarde. Nos emboscaban, nos atacaban a las escondidas, nos hostigaban en los cuarteles donde nosotros nos encontrábamos. Y así morían nuestros amigos, nuestros compañeros, hasta que, bueno, vuelvo a repetir, felizmente se les derrotó. Eso es lo que yo podría decir de mis malas experiencias que tuve durante esa época del terrorismo. Muy buenas noches, profesor. Para fines de nuestro trabajo sobre el terrorismo, he entrevistado a un militar que fue un claro testigo que vivió en carne propia la época del terrorismo en Ayacucho, con la llegada de la comunidad de Churacay. Para esto, él nos comentará lo vivido, que fue algo muy traumante para él, y a pedido del señor entrevistado, nos ha pedido que por favor no mostremos su identidad. En esa entrevista ha sido respetada. Le agradecemos su comprensión y escuchemos atentamente lo vivido por ese señor. Muy buenas noches, profesor. Para fines de nuestro trabajo sobre el terrorismo, he entrevistado a un militar que fue un claro testigo que vivió en carne propia la época del terrorismo en Ayacucho, con la llegada de la comunidad de Churacay. Para esto, él nos comentará lo vivido, que fue algo muy traumante para él, y a pedido del señor entrevistado, nos ha pedido que por favor no mostremos su identidad. En esa entrevista ha sido respetada. Le agradecemos su comprensión y escuchemos atentamente lo vivido por ese señor. Muy buenas noches, profesor. Para fines de nuestro trabajo sobre el terrorismo, he entrevistado a un militar que fue un claro testigo que vivió en carne propia la época del terrorismo en Ayacucho, con la llegada de la comunidad de Churacay. Para esto, él nos comentará lo vivido, que fue algo muy traumante para él, y a pedido del señor entrevistado, nos ha pedido que por favor no mostremos su identidad. En esa entrevista ha sido respetada. Le agradecemos su comprensión y escuchemos atentamente lo vivido por ese señor. Muy buenas noches, profesor. Para fines de nuestro trabajo sobre el terrorismo, he entrevistado a un militar que fue un claro testigo que vivió en carne propia la época del terrorismo en Ayacucho, con la llegada de la comunidad de Churacay. Para esto, él nos comentará lo vivido, que fue algo muy traumante para él, y a pedido del señor entrevistado, nos ha pedido que por favor no mostremos su identidad. En esa entrevista ha sido respetada. Le agradecemos su comprensión y escuchemos atentamente lo vivido por ese señor. Muy buenas noches, profesor. Para fines de nuestro trabajo sobre el terrorismo, he entrevistado a un militar que fue un claro testigo que vivió en carne propia la época del terrorismo en Ayacucho, con la llegada de la comunidad de Churacay. Para esto, En conclusión, sobre el caso Ucharachay, es importante resaltar que el pueblo peruano desde ese entonces vivía una constante tensión y producto de esto era casi indistinguible el bueno del malo. En este caso, a los periodistas se les confunde con terroristas. Debido a esto, podemos brindar una alternativa de solución para abordar la persistencia de la violencia y los problemas estructurales del Perú, los cuales podrían incluir fomentar el diálogo inclusivo entre comunidades, el gobierno y organizaciones civiles para abordar tensiones subyacentes y promover la reconciliación. La inclusión de diversas perspectivas puede ayudar a comprender mejor las necesidades y preocupaciones de todas las partes para el desarrollo sostenible, implementar programas y políticas de desarrollo sostenible en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza. Gracias.